Comenzamos un nuevo día y una nueva semana, poniéndonos juntos a la escucha de la palabra en el Evangelio de Jesucristo. Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Y les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Según la liturgia dominical, ayer ya habríamos leído el capítulo completo, pero en nuestra lectura de días de semana todavía vamos un poco más atrás. Estamos en la mitad del capítulo 13, en medio de las parábolas. Hoy leemos 2 parábolas. La parábola de la semilla del granito de mostaza y la de la levadura en la masa. 2 parábolas que se ambientan, una en el campo y otra en la cocina. Una que tiene como protagonista a un varón, a un hombre campesino, y la otra a una mujer ama de casa. Está en masculino y en femenino, en lo abierto del campo o en la intimidad del hogar. Y este es el espacio en el cual Jesús ahora nos invita a descubrir en lo cotidiano, en lo pequeño, la increíble grandeza del acontecer del reino. Quisiera invitarlos hoy a que nos detengamos en esto, la increíble grandeza de lo pequeño. Está en la realidad y está en el lenguaje de las parábolas que nos invita a descubrir, a contemplar y a compenetrarnos con este acontecer de Dios entretejido en lo hondo de lo cotidiano con la mirada de Jesús. Volvamos sobre el texto. Un hombre toma una pequeña semilla y la arroja en su campo. Por otra parte, en la casa, una mujer toma un poquito de levadura y con ella amasa una gran cantidad de harina para hacer el pan que ese día o esa semana comerán. Se trata de gestos que hombres y mujeres han repetido durante siglos y siglos. Pero lo llamativo es que se trata de gestos sin esplendor, sin espectáculo, simplemente marcados por una necesidad, por una dura necesidad. Hay que sembrar para comer, hay que hacer el pan para comer. Se trata de la vida. Y en realidad, si observamos los verbos, notamos que se trata de gestos a lo mejor que no dan ningún tipo de lucimiento. Y Jesús de Nazaret atraviesa campos. Jesús se mete en las cocinas, allí donde la vida transcurre cotidianamente sin espectáculo
y observa con mucho cuidado lo que hace la gente. Se da cuenta de que allí hay una consonancia muy grande entre las acciones, los verbos cotidianos de la gente y la experiencia de la fe que él narra. La fe en su Padre que está en el cielo. Jesús queda maravillado y lo traduce en un nuevo lenguaje, el lenguaje poético de las parábolas. Y resulta entonces que a los ojos de Jesús ya no se trata de gestos repetidos rutinariamente, sino de acciones únicas. Cada una de ellas cuenta, narra lo que en cada uno de nosotros hace este Padre que Jesús anuncia. Y al mirarlos, Jesús comprende mejor que ninguno la naturaleza del reino, cuya cercanía se está haciendo evidente, patente, a través de su misericordia, de su cercanía, de sus gestos que sanan, que transforman cuerpos postrados y heridos y les devuelve a la vida y a la alegría. Jesús comprende mejor que nadie que la naturaleza de este reino, del reino de Dios, está aquí y que gracias a este descubrimiento se puede profundizar con una nueva mirada la realidad. Y es así como los gestos se convierten en parábolas que describen el acontecer del señorío del Padre en la historia como un misterio de hospitalidad que va encontrando su lugar en el centro de la existencia de cada persona. Dice hoy el evangelista Mateo que Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Solo Jesús se podía expresar con esta increíble fantasía, desentrañando la vida cotidiana para narrar lo que había permanecido oculto desde la fundación del mundo, para dibujarlo en palabras, y en palabras parábolas. Y así resulta que lo mío, mi vida cotidiana, lo que a veces considero más irrelevante o insignificante, a lo mejor las poquitas cosas que ya he hecho en esta mañana, dentro de cada cosa hay un mensaje. Contiene mensaje, cada cosa contiene mensajes ocultos que necesitan ser descifrados. Qué bonito esto. No es que la vida no hable o no tenga sentido. Lo que ocurre más bien es que somos distraídos. Nos falta atención y escucha. Y entonces, cuando no lo hacemos y vivimos así mirando para afuera y no reparamos, no entramos en la profundidad de las cosas, forzamos a este reino de Dios que está aquí a un mutismo cuyas consecuencias están a la vista de todos. Me encanta esto de que Jesús no hable sino en parábolas, es decir, arrancando el misterio de vida que está detrás de lo cotidiano. Cada parábola atestigua la intención de Jesús de compenetrarse con la vida de cada persona. Y esta mirada de Jesús sobre la realidad es la que cada discípulo debiera tener. La contemplación auténtica consiste en percibir la vida ordinaria como el más admirable de todos los milagros. Consiste en percibir la belleza de lo que existe, precisamente por su caducidad, por su mortalidad, por la posibilidad de que se acabe.
La gran escritora Simone Weil llegó a decir esta frase que les comparto. No es por la forma en que una persona habla de Dios, sino por la manera en que habla de las cosas del mundo, como uno puede discernir si su alma permanece o no en el fuego del amor de Dios. Creo que esta frase retrata muy bien a Jesús. Uno esperaría que Jesús todo el tiempo estuviera dando catecismo, doctrina sobre Dios. Y Jesús está hablando del campo, de semillas, de una señora que en la casa está haciendo el almuerzo, o el desayuno, preparando el pan, de pajaritos que se paran en un árbol frondoso, o de una semillita que se convirtió en un arbusto. Increíble. Y pareciera que Jesús estuviera hablando de banalidades. No, está hablando de lo profundo de Dios. Está hablando de la verdad de la vida, lo que se escapa a nuestra mirada. Quizás el anuncio del reino esté todo él comprimido aquí, en el arrebatarle a los gestos diarios y rutinarios su opacidad, su anonimato, su insignificancia, para descubrir su poética, para hacer que en ellos emerja la narrativa de la historia del misterio de Dios, que aquí y ahora está transcurriendo ante nuestros ojos, pero no lo vemos. El reino que viene de Dios, el reino que es de Dios, el reino que es Dios, ya está presente en la historia, entretejido en nuestras biografías, en nuestras historias de cada día. No es para nada ajeno a lo que ocurre hoy en todos los movimientos, desde que te levantas hasta que te acuestas. El Dios de Jesús, el Dios del reino, hay que descubrirlo. Está presente en aquello que parece opaco y ambiguo en la vida de uno. Está en nuestras contradicciones y también en nuestros fracasos, como nos lo han repetido una y otra vez cada una de las parábolas de este capítulo 13 de Mateo. Es una semilla arrojada en el campo que encuentra la resistencia del terreno. Es el trigo y la maleza que crecen juntos. Es el descubrimiento repentino de un tesoro o de una perla en el mercado. O es el cansativo lanzar una y otra vez la red en medio del mar. O es la ansiedad con que un trabajador espera el regreso a su casa para abrazar a sus hijos, a su mujer y para descansar. Es la desesperación de empleados de bajo rango que no pueden pagar sus deudas al prestamista. Esto es lo que Jesús nos ha contado, y así nos ha narrado a Dios y nos ha explicado a nosotros. Pero más todavía, esto es lo que nos narra la gran parábola del Evangelio. Es lo que ocurre con Jesús, el crucificado, el derrotado y rechazado por los hombres y aparentemente por Dios. Es la cumbre del amor divino que es capaz de descender a los infiernos de un ser humano, que lo consumen y lo maltratan, que se tragan, que devoran sus vidas vulnerables. Es lo mismo que ocurre también con la palabra de Dios contenida en la Escritura, que nunca llega en un estado puro e incontaminado, sino siempre con lenguaje humano que es siempre limitado y hablando de las cosas que cada uno puede ver y entender. Busca de verdad el reino de Dios, quien custodia dentro de sí la unidad de esta mirada, que es característica de Jesús, mirada que une el hoy del ser humano con el
hoy del acontecer de Dios, transfigurándolo todo, eso sí, sin caer en la idolatría del presente ni en el cinismo. Jesús de Nazaret nos recuerda que un discípulo suyo, auténtico discípulo suyo, es aquella persona que sabe mantener en alto esta humilde mirada, día tras día, narrando la vida desde otra óptica, desde otra perspectiva. Una mirada que al posarse sobre las cosas de la tierra, en las convulsiones de la carne y de la sangre, en los rostros que pasan delante de uno, pero que son tratados no como anónimos, sino como un tú que me interpela, allí, y precisamente allí, acontece el reino de Dios. Allí y solamente allí se pueden captar los destellos de un reino que viene a abrir las ventanas de nuestra alma y a regalarnos una nueva bocanada de aire. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les decía nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Qué bello este Evangelio de hoy. Nos invita a cambiar de punto de vista. Si es verdad que el Señor no habló a las multitudes, sino a través de la parábola, como lo acabamos de escuchar, a través de parábolas, tenemos que entender que esto es lo que sigue haciendo hoy. Dios no ha cambiado de estilo. Nuestra oscuridad está habitada por una levadura capaz de fermentar toda la masa. Hay una grandeza, acuérdate de esto, hay una grandeza que está oculta, residiendo allí, en las cosas más sencillas y comunes, y que nos invitan a comprender que lo que está oculto no es irreal, es lo más real de Dios. A veces por el afán de ver ya toda la masa fermentada, o de recoger rápidamente frutos de los árboles, nos perdemos la maravilla de esto que crece discretamente poco a poco, como la plantica que tú tienes en tu jardín o en tu casa en la materita. Todos los días está creciendo y te regala su belleza, pero no lo puedes forzar, tienes que darle su tiempo. Lo cierto es que el pan lo comerás y que la semilla se convertirá en un árbol tan grande como ocurre con esta figura parabólica del grano de mostaza, la más pequeña de las semillas y uno de los arbustos más grandes que sorprendía a los hortelanos. Y crece tanto, el pan te alimenta y el árbol crece hasta el punto de convertirse en un espacio en el cual anidan las aves del cielo entre sus ramas y da sombra al transeúnte. Pero esto solo lo puede gozar quien sabe acompañar los tiempos, quien acepta el desafío de dejar que la levadura haga su trabajo en la masa y de que la semilla crezca, germine y fructifique. Y Dios continúa amasando mi existencia y continúa sembrando la semilla de mostaza en mi vida para que muchos otros puedan alimentarse a través de mí y disfrutar del fruto de una obra que poco a poco se ha gestado en mi propia vida. Yo pregunto, ¿qué pasaría si los momentos de oscuridad, de desaliento, se convirtieran para cada uno de nosotros
no en momentos ciegos que nos encerramos en ellos, sino en punto de partida. Primera fase de este proceso que nos conduce con esperanza, como el que cocina tiene esperanza de ver la comida, como el que siembra tiene esperanza de ver la cosecha. Pues así, la primera fase de un proceso que en la esperanza me llevará a ver y a recoger frutos a lo mejor que yo no habría esperado. Quédate hoy con esto. El Evangelio manifiesta una predilección evidente sobre todo lo que es chiquitico, lo pequeño, lo que parece inútil. Para Jesús es supremamente importante. El Evangelio narra la grandeza de lo pequeño. ¿Cómo podríamos ignorar el amor de Jesús por las criaturas frágiles, por los inicios inciertos pero tenaces, por el secreto de la vida y el futuro que entrañan todas las cosas pequeñitas? El niño, el pobre, la pequeña semilla, la semilla de mostaza, siempre están bajo una mirada de bendición que solo Jesús es capaz de vislumbrar, justo detrás de una aparente insignificancia. Jesús nos enseña a ver en todo virtualidades secretas y prometedoras. El Evangelio no se avergüenza de lo pequeño, ni de la pequeñez, porque no está afanado por la cantidad, ni por los grandes niveles de eficiencia. Nuestras proyecciones nos han llevado a pensar que Dios es aquel que está más allá de los límites, ¿verdad? Aquel que es la medida más grande que podamos imaginar. En cambio, Jesús nos enseñó a Dios de otra manera, no como el Todopoderoso, sino como el Dios que se ha convertido al encanto de la pequeñez que todo ser humano vive y puede entender mejor que nadie. Dios ha querido convertirse a nuestra pequeñez. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día y una provechosa semana.